Hola, soy Julio Cepaz y les doy la bienvenida al capítulo 81 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 81 vamos a hablar de física y literatura y de la relación que existe entre ambos aspectos del arte y del conocimiento. Yo tengo especialmente la idea de que la literatura también entra dentro del campo del arte y del conocimiento. La física más estrictamente es del conocimiento. Ya lo hicimos en un capítulo anterior cuando hablamos de Edgar Poe, o más conocido como Edgar Allan Poe, cuando dijimos que él publicó un artículo, si mal no recuerdo, a fines de la década de 1830, a principios de la década de 1840, que era un ensayo que se llamaba Eureka, donde él planteaba, a través de la especulación, no la experimentación, sino de la especulación mental, de que todo el universo alguna vez había estado concentrado en un punto y que después ese punto se había producido una explosión en ese punto y se había expandido y había creado lo que era el universo. Esa teoría que poca bolilla le dieron, poca trascendencia tuvo cuando Poe la publicó, después quedó demostrada en la segunda mitad del siglo XX cuando surgió la teoría de que el universo tuvo un momento originario de creación hace unos 13.800 millones de años y que a partir de un núcleo donde estaba concentrado todo, ese núcleo explotó y generó lo que hoy conocemos como el universo, que es la teoría que hasta ahora es la más digamos, la más difundida, hasta ahora no hay, digamos, no hay ninguna teoría que haya reemplazado eso. Y aparte confirmada por la observación de que el universo está en expansión. Al que le interesa al que le interesa estos aspectos de la cosmología o de la astronomía, sepa también que se ha descubierto recientemente, hace el año 98 más o menos, una energía desconocida que se llama energía oscura que hace que el universo se expanda. ¿Sí? Esta energía no se sabe efectivamente cómo es, se saben sus efectos, lo mismo que de la materia oscura, que en la década del 70 empezó a pensarse que existe una materia en todos nosotros y en todo el universo, y que forma la mayor parte de la materia del universo, que se conoce por sus efectos, pero que no tiene interacción fuerte con la materia común de la que estamos hechos. Que son ideas bastante alucinantes o bastante generan una incertidumbre bastante grande. A eso nos llevó la física y por eso hoy vamos a hablar de literatura, la literatura de Borges, y vamos a hablar de la física cuántica, ¿sí? A partir de los descubrimientos que se hicieron en la estructura atómica, subatómica en lo que constituye al núcleo del átomo, y los resultados que dio esta experimentación, ¿sí? Que terminó con el modelo de la física newtoniana, ¿sí? Es decir, esa física que podía predecir los hechos, podía reproducirlos en el laboratorio y daba origen a leyes generales que se aplicaban a todo el universo y a toda la estructura de la materia, ¿sí? Bueno, estos muchachos, a partir de Niels Bohr fundamentalmente, descubrieron algo que contradice inclusive el sentido común. Pero vamos a leerlo para ser más específicos. Todo comenzó cuando se intentó investigar el comportamiento de una partícula, ¿sí? Que constituye el átomo, que es el famoso y un tanto díscolo o travieso electrón. Empezaron a medir el comportamiento de un electrón, ¿sí? Para ver, se bombardeaba una lámina y se quería medir por dónde pasaba el electrón, ¿sí? Y los resultados eran que el electrón en el primer experimento pasaba por dos lugares al mismo tiempo. Una sola partícula pasaba por dos lugares al mismo tiempo. Lo que claramente negaba el principio del tercer excluido. Una cosa puede estar en un lugar o puede estar en otro. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo, nos diría el sentido común, ¿sí? O sea, salvo que creamos la bilocación, ¿sí? Esa idea de que hay
personajes que podían estar en dos lugares al mismo tiempo. En la física no. Y el electrón pasaba por dos lugares al mismo tiempo. Eso ya llamó la atención. Leo. Este resultado parece atentar contra todo sentido común. El hecho de que aparezca un patrón de interferencia indica que hay algo que está pasando por ambas rendijas, porque si no, no habría lugar a interferencia alguna. Pero tenemos un solo electrón, ¿sí? ¿Cómo puede una sola partícula pasar por dos sitios a la vez? Y si lo hace, ¿por qué no deja entonces más de una marca en la pantalla? Se hizo otro nuevo experimento. Dice, bueno, vamos a comprobar, puede ser un error de medición. El nuevo experimento parece restaurar el sentido común. Los detectores revelan que el electrón pasa por la rendija superior o por la inferior, pero no por las dos a la vez. Sin embargo, hay otro efecto inesperado. Al poner detectores en las rendijas, en donde tenía que pasar, el patrón de interferencia desaparece y el electrón pasa a comportarse como un balín. Es decir, el detector nos dice por dónde pasa el electrón, pero entonces ya no obtenemos el resultado anterior. En realidad, si quitamos los detectores, ya no hay partícula y el patrón de interferencia desaparece. Es decir, y esto es lo fundamental, el electrón se comporta de forma distinta dependiendo de cómo se lo observe. Y acá está el problemita que surgió. Si el electrón es observado, se comporta de una forma. Si el electrón no es observado, se comporta de otra. Y esto rompe con el sentido de absoluta objetividad de la ciencia física. Es decir, que la observación, ¿sí?, del fenómeno afecta al fenómeno, ¿sí? Y esa es la crítica que desde la física de las ciencias duras se le hacían, por ejemplo, a la historia. Es decir, bueno, la historia no puede generar un conocimiento objetivo porque el historiador tiene una subjetividad que infecta el análisis de los hechos históricos. ¿Por qué? Por sus prejuicios, por su posición de clase, por su formación, por el idioma que habla, etcétera, etcétera, etcétera. Los condicionamientos del observador hacen que el resultado de su proceso de conocimiento, en este caso el libro de historia, no es objetivo. Ahora la física descubrió que a nivel subatómico el observador interviene entonces en el resultado del experimento. Por lo tanto no hay objetividad posible, ¿sí? Vamos a aclarar esto. Ahora, el problema fue, ¿cómo puede ser que un mismo experimento dé dos resultados diferentes? ¿Sí? Y hay la posición de Niels Bohr, uno de los grandes físicos del siglo XX, fue esto. No hay un mundo cuántico, o sea, no hay un mundo exterior. Solo hay una descripción física abstracta, ¿sí? Es un error pensar que la tarea de la física es descubrir cómo es la naturaleza. La física concierne solo a lo que podemos decir acerca de la naturaleza. O sea, no hay un conocimiento objetivo. Está condicionado por nuestra posición de observadores. O sea que podemos conocer lo que nuestra misma condición humana permite conocer de la naturaleza, pero no conocemos la naturaleza física en sí misma. Y sigue diciendo Niels Bohr, encontramos aquí bajo una nueva luz la vieja verdad de que en nuestra descripción de la naturaleza el propósito no es revelar la verdadera esencia de los fenómenos, sino tan solo rastrear hasta donde sea posible las relaciones entre los múltiples aspectos de nuestra experiencia. O sea, fíjense cómo el eje se desplaza de la materialidad exterior a la percepción de una subjetividad interna, o sea, se interioriza. Y Heisenberg, que es el que planteó el principio de indeterminación, si mal no recuerdo, dice: tenemos que recordar que lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de indagación, ¿sí? Muy bien, ahora ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver Borges con esto? Bueno, esta es una de las posiciones posibles, ¿sí?,
digamos, ante este comportamiento de partículas subatómicas que no respetan el sentido común, es de las posiciones de Bohr, fundamentalmente Niels Bohr, que te dice, bueno, en realidad no observamos la naturaleza en sí. Lo que observamos y nuestros resultados están interferidos por nuestra limitación, ¿sí? Por nuestra subjetividad, por nuestra intervención en la observación, ¿sí? Entonces, a partir de eso va a surgir otra teoría que dice que en realidad, que la planteó Everett, ¿sí? Alguien que dice, no, en realidad no es que la naturaleza no sea observada objetivamente y condicionada por nuestro modo de aprender. Everett dijo algo interesante, dice, no, nosotros sí conocemos cuando un electrón pasa por un lado, pasa por el otro, o cuando pasa de ser onda a ser partícula, y cuando lo analizamos, eso nos da un resultado. Pero eso no quiere decir que el otro resultado se excluya. Y entonces va a plantear una idea bastante más digresora, que implica una ruptura mayor del sentido común. El tal Everett dice que en realidad los resultados con nuestra intervención, o sea, el comportamiento del electrón como una partícula o como una onda, o que pase por un lado y que no pase por el otro, quiere decir que en realidad hay dos realidades, ¿sí? Como los resultados de las mediciones dependen de la intervención del observador, él dice, bueno, observamos de una forma y nos da un resultado, eso es porque a la realidad, una realidad pasó por ese lado. Pero cuando da otro resultado, eso quiere decir que hay múltiples realidades, ¿sí? O sea, la idea del universo paralelo. Existe más de un universo, existe más de un curso de acción. Y ahí está la paradoja para explicarlo más claramente, hacían el experimento de decir, bueno, hay una partícula radiactiva que se puede disparar o no se puede disparar si interviene el observador. Y adentro hay un pobre gatito encerrado. Si la partícula radiactiva se dispara y da un resultado, hacemos un resultado y la partícula radiactiva se dispara, el gato muere. Si el resultado varía y la partícula radioactiva no se dispara, el gato vive. O sea, hay un momento en que lo real tiene una opción de bifurcarse en diferentes cursos, ¿sí? Entonces, no vivimos en una sola realidad. Hay una realidad en la que el gato muere, hay una realidad en la que el gato vive, hay una realidad en que el electrón se comporta de una forma y hay otra realidad en que se comporta de otras formas diferentes. O sea, la realidad se bifurca. Y aquí estamos en Borges y en un cuento publicado en 1941. Y ese cuento es El jardín de los senderos que se bifurcan. Hay un físico dando vueltas lo estuve arrastrando, estuve haciendo un pequeño trabajo de investigación. Hay un físico que habla de Borges y digamos, esta coincidencia entre la teoría de Everett y la idea que se plantea en el jardín de los senderos que se bifurcan. Yo no obtuve la información de que Borges supiera de esta teoría de Everett, y creo que es posterior, porque el jardín de los senderos que se bifurcan fue publicado en 1941 y la teoría de Everett es posterior. O sea que Borges anticipó ficcionalmente una de las derivaciones de los descubrimientos de la física cuántica. Eso es interesante para ver que en realidad la realidad no está tan segmentada, ni hay tanta distancia, ya lo había planteado Poe con su artículo de Eureka, entre la ficción literaria y el conocimiento científico. Sí, y es todo un campo muy interesante al que Borges vuelve en Thlon Uqbaq Orbis Tertius. La idea de una realidad ficcional que infecta la realidad real y la transforma.
Sí, es una idea que aparece en Borges cada tanto. Pero volvamos al jardín de los senderos que se bifurcan. En el jardín de los senderos que se bifurcan explica, esto lo de Everett de Universos Múltiples, con lo siguiente. El narrador, la voz narradora, tuvo un antepasado que quería construir un laberinto. Y en realidad el laberinto no era físico, sino que era una novela. ¿Sí? Entonces, descubre a alguien que ha estudiado a ese antepasado y que le explica lo que se propuso su antepasado, que era Xi Pen. Leo la voz del narrador de El jardín de los senderos que se bifurcan. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En este, que un favorable azar me depara a usted, ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. En todos, articulé, no sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Xi Pen. No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Y acá está planteada esa idea, que también plantea la idea de que es parecido a la idea del eterno retorno si se la piensa. Es como que roza la idea de eterno retorno. La eterna repetición termina banalizando todos los actos humanos. ¿Por qué? Ya han ocurrido y ya volverán a ocurrir. O sea que, digamos, que estaba pensando en la insoportable levedad del ser, como idea de el eterno retorno. Hay una idea de Milan Kundera que también tiene que ver con eso, y es interesante. En este caso, podemos pensar, da un margen más para la libertad, porque en realidad con cada decisión que tomamos, creamos un universo posible, ¿sí? Que era lo que planteaba Everett. De acuerdo a lo que nosotros hagamos en el experimento, el gato va a vivir o el gato va a morir. Hay un elemento de azar también, pero hay un elemento de voluntad. Y si hay voluntad y azar, ¿de qué estamos hablando? De historia. ¿Sí? Vean cómo estos universos paralelos mentalmente convergen a las ideas que dominaron el siglo XX y que son fundamentalmente las cuestiones sobre la realidad, la representación de la realidad, cómo se crea la realidad. Es una idea que es vigente, plenamente vigente hoy, cuando sabemos que a través de un procedimiento como la inteligencia virtual se pueden crear con gran facilidad efectos de lo real, que no son lo real material, pero que conforman parte de lo real. Es una cuestión bastante compleja y es interesante pensarla, pero también recordando que la literatura tiene una gran función para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento general y el pensamiento crítico respecto de lo que es lo real. Bueno, espero que el desconcierto haya volado hacia ustedes y que también tengan una lectura placentera. Obviamente lean ficciones de Jorge Luis Borges y lean El jardín de los senderos que se bifurcan, entre otras genialidades. Yo prefiero más Otlon Ugbak Orbis Tertius, pero es mi preferencia personal. Bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.